Hola a todos, muy buenos días. Siendo las 10:06 de la mañana, comenzamos este conversatorio que vamos a realizar eh, en relación a contenidos e innovación en medios digitales en el marco la, de la, del Diplomado de Postproducción Audiovisual y Motion Graphics de la Universidad Finisterra. Para eso tenemos hoy un gran invitado con el cual vamos a estar compartiendo experiencias y ver todo lo que son las nuevas plataformas, qué es lo que están desarrollando los medios de comunicación que actualmente están desarrollando una serie de modificaciones en el ámbito digital. Y para eso quiero darle la más cordial bienvenida a Felipe León. Felipe, no sé si ¿me escuchas bien? Todo bien. ¿Cómo estáis? Muy bien, Felipe. Bueno, Felipe León es periodista, es máster en comunicación e innovación digital de la Universidad de Nueva York. Aparte tiene un máster en periodismo digital en la Universidad Adolfo Ibáñez y innovación digital. Cuenta con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación y es un especialista en administración de contenido digital. Para eso tenemos la intención, Felipe, de conversar contigo y llevar tu experiencia a lo que son las nuevas formas de comunicación, las nuevas narrativas que se vayan desarrollando en diversos espacios del mundo digital. Felipe actualmente se desempeña como editor en jefe de contenidos digitales de 24horas.cl y tvn.cl. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, pues todo bien por acá. Te saludo a ti, Luis, y aprovecho de saludar también a toda la gente que se está conectando a la transmisión. Por ahí saludo a Eliana, a Misty que se está conectando, a Cero TV, que lo conozco, y Marcela Paz Carrasco también, que está mandando buen día. Le mandamos un saludo también a todos ellos. Bien, Felipe, quiero que comencemos este conversatorio en el cual invitamos a todos los participantes que nos puedan hacer llegar sus preguntas para poder expandir un poco más todo lo que son los conocimientos, las experiencias que tiene Felipe y lo que podemos eh, llegar a visualizar un poco más allá de lo que se está desarrollando actualmente, no solamente en el ámbito profesional, sino que también lo que estamos llevando a través de la academia. Para eso me gustaría, Felipe, que comenzáramos conociendo un poco más de tu experiencia. Tú llegaste hace muy poco de haber estudiado en Nueva York y traes ciertos conocimientos, ciertas experiencias que pudiste desarrollar allá con diversos medios. Entonces, antes de poder aterrizar en lo que hacemos actualmente aquí en el ámbito local, me gustaría que nos pudieras contar qué es lo que estuviste desarrollando, cuáles son las ventajas que tiene de haber estudiado en Nueva York, qué tan distintos son las cosas que se están creando y hacia dónde apunta finalmente todo lo que estamos viendo en entornos de periodismo digital. Sí, de partida, por ejemplo, ya el propio programa que estaba ofreciendo la Universidad de Nueva York era atractivo por el hecho de que iba un poco más allá de solamente enseñar periodismo digital, digamos, y las bases del periodismo digital y cómo se trabaja y qué herramientas se pueden utilizar, sino que esto ya iba mucho más allá, que era ya trabajar en elementos de nicho, si tú quieres, para el desarrollo del trabajo del periodista digital. O sea, ellos tienen mucho más desarrollado espacios, como decía, de nicho, espacios especializados donde los periodistas pueden comenzar a desarrollarse. Y justamente este programa entregaba la opción de seleccionar, por ejemplo, durante el programa, algunos cursos que tenían que ver justamente con desarrollar habilidades, por ejemplo, en el desarrollo de podcast y sus distintas narrativas, no solamente como hagamos podcast, no, sino que además cómo hacer podcast especializado, por ejemplo, en tema de tecnología o en tema de contingencia noticiosa o contingencia internacional, etcétera. También te entregaba, por ejemplo, herramientas para poder desarrollarte en periodismo de datos, que es algo que, por ejemplo, acá en Chile todavía está, creo, muy en pañales. Estamos avanzando a pasos agigantados, pero, por ejemplo, allá ellos tienen ya cursos de periodismo de datos extensos, con periodistas que también tienen una tremenda trayectoria, profesores que tienen tremenda trayectoria,
en desarrollo de contenidos periodísticos, de análisis de datos, de trabajo, por ejemplo, con programas de programación. O sea, es un ámbito totalmente distinto y en ese sentido, por lo menos el programa llamaba la atención desde ese punto de vista, de que cuando se habla de innovación, ellos realmente te ofrecían y te ponían sobre la mesa opciones distintas a lo que generalmente se suele ver acá, por ejemplo, en Chile, que tuve la posibilidad también de hacer, por ejemplo, estudios acá en Chile respecto a periodismo digital, pero claro, es como, si lo tuviese que comparar, lo que se hace acá en cuanto a estudio es más bien como una pincelada por distintas cosas, eh, mm, a diferencia de lo que me ocurrió ya en Estados Unidos, donde hubo una profundización, digamos, en ciertos elementos que pueden marcar una diferencia en periodismo digital. Yo diría que ahí está principalmente el elemento donde radica la principal diferencia entre lo que se está haciendo acá y lo que se está haciendo allá. Más allá de eso, también hay una expertise ya de años que llevan los medios digitales también allá en Estados Unidos, el New York Post, el Washington Post, el New York Post también perdón, no dije el New York Times. Son medios que ya llevan años probablemente haciendo y probando con elementos multimedia y elementos digitales que les permiten tener equipos primero grandes, dedicados, por ejemplo, a desarrollar, por ejemplo, contenidos periodísticos de narrativa, con periodismo, mezclando, por ejemplo, periodismo de datos, una visualización que te permite desarrollar una historia y finalmente un producto que le permite al usuario también tener interacción con ese mismo producto. Entonces, estamos hablando de equipos de 20, 30 personas que se dedican solamente a sacar uno de esos desarrollos y que obviamente es una diferencia radical respecto a lo que tenemos acá en nuestro país. Hay algunos esfuerzos, obviamente, que se están haciendo en medios locales. Yo diría que el más destacado probablemente es que está haciendo La Tercera en el ámbito de periodismo, digital, de periodismo de datos, por lo menos. Pero claro, pero todavía es algo que nosotros estamos recién en pañales comenzando y allá ya tiene un desarrollo gigante y por eso también era interesante ver qué es lo que estaba pasando en el ámbito local allá en Nueva York. Y dentro de esa experiencia que lograste hacer allá, ¿cuáles son Aprovecho de saludar a la gente que está conectada, a Pedro Díaz, también a Salazar Music, a Sebastián Mora, que está conectado. Ese lo conozco, ese último lo conozco. Saludamos a todos los amigos y compañeros que nos están acompañando a esta hora. Y invitamos también para que puedan hacer sus preguntas a Felipe y podemos hacer esta interacción con él. Dentro de lo que viste allá, te tocó participar en algunos proyectos específicos. Cuéntanos qué es lo que realizaron, si lo hiciste en una temática individual, lo hiciste en una participación colectiva, a qué medio. Ya, tuvimos la posibilidad y la suerte tremenda de trabajar incluso en medio de la pandemia, porque esta cuestión a ver, los trabajos fueron principalmente colectivos, con el curso completo, que eran puros periodistas profesionales, digamos, de otros países del mundo, todas con su propia expertise, digamos, en digital. Y trabajamos en conjunto con dos medios en particular. Uno fue Talking Points Memo, que es un medio dedicado al periodismo político, y principalmente con un enfoque en el área demócrata, digamos, o sea, es un medio que prácticamente publica cosas que tienen que ver con esa área, digamos, de la política de Estados Unidos. Y por el otro lado también está el Financial Times, que no hace muchos años abrió una oficina en Estados Unidos. Entonces ellos tenían, por ejemplo, un interés en particular en trabajar y tratar de desarrollar una forma de cautivar a la audiencia estadounidense para que se metiera al Financial Times, porque lo que estaba ocurriendo con la audiencia de ellos en particular era que estaban principalmente acudiendo a la versión de Financial Times británico y no al estadounidense. Ellos teniendo ya su propio sitio, digamos, con noticias de Estados Unidos y desarrollado justamente por ese equipo que está radicado en Nueva York. Y tuvimos la suerte de trabajar con ellos, tuvimos incluso algunos problemas porque nosotros comenzábamos a trabajar con ellos a partir de febrero, marzo del año pasado, y que fue justo más o menos el momento en que comenzó a extenderse la pandemia en Nueva York, se comenzó a cerrar todo. Entonces, por ejemplo, alcanzamos a tener una reunión física con ellos, un par, yo diría, de reuniones físicas con ellos en su propia oficina,
con los editores generales del medio, con periodistas del medio, etcétera, pero después ya se comenzaron a cerrar un poco los espacios porque, bueno, por pandemia se comenzó a cerrar todo y también vimos en peligro un poco lo que estábamos desarrollando, porque se cerraba también la posibilidad de poder comunicarnos directamente con periodistas y con editores. De hecho, la idea inicial era poder estar con ellos físicamente, allá en el lugar que está en sus oficinas para poder trabajar con ellos. Finalmente se me ocurrió, así que la comunicación fue principalmente a través de digital, pero por suerte no se detuvo el proyecto. Así que seguimos avanzando. Y la idea de ello era desarrollar una estrategia de captación de audiencia estadounidense, principalmente de la costa oeste, o sea, costa este. Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, ya un primer enfoque que ellos tenían como bien claro desde el punto de vista de hacia dónde querían avanzar y qué objetivo querían alcanzar. Y para eso nos utilizaron a nosotros, y nosotros desarrollamos este proyecto con ellos, que tenía principalmente el objetivo de analizar y realizar un estudio de audiencia utilizando las plataformas digitales que teníamos a disposición, realizar un estudio de audiencia para obtener información acerca de esas personas que pudiesen ser potenciales suscriptores del Financial Times, o también el otro objetivo, el segundo objetivo era obtener información de cómo poder generar una estrategia de expansión frente a las personas que ya estaban leyendo el Financial Times, pero que le faltaba como dar ese paso, digamos, para generar una suscripción con el medio. Disculpa Felipe, y esa estrategia de expansión, ¿qué elementos consideraba? Ya, lo que tuvimos que desarrollar primero fue como una estrategia propia de cómo poder alcanzar a esta gente. Ellos nos pasaron una lista completa de las personas que eran suscriptores, por ejemplo, y que ya tenían una suscripción de pago, y aquellos que estaban, por ejemplo, inscritos dentro del sitio, pero que todavía no tenían una suscripción de pago. Entonces tuvimos que hacer una diferencia, digamos, y analizar dónde estaban estas personas físicamente, quienes eventualmente eran los más susceptibles, de acuerdo a los datos que tenía el Financial Times en ese momento, de, por ejemplo, adquirir una suscripción pagada por temas socioeconómicos, por temas de recurrencia, digamos, de acceso al sitio. Y a partir de eso comenzamos a identificar a algunas personas. Esto todo lo desarrollamos en plataformas, digamos, conocidas ya de análisis de datos. Literalmente usamos Excel, usamos plataformas colectivas como Google Docs, por ejemplo, para trabajar entre nosotros. Y de ahí comenzamos a generar una selección, y esa selección después nos permitió poder ir directamente a esta persona. Y lo que hicimos fue contactarla directamente, y tuvimos más o menos como 300, 400 entrevistas que logramos generar con todo el equipo, todo esto en digital, digamos, a través de videollamadas. Y luego ya con todos estos inputs que ellos nos entregaban, con toda la información que nos entregaban, y conectado también con un montón de encuestas que pudimos desarrollar, que fueron encuestas que de hecho se publicaron y se enviaron, se publicaron en el sitio y se enviaron a través del newsletter de Financial Times al público objetivo que habíamos identificado. Tuvimos un montón de información como para poder analizar qué es lo que estaba pasando con estas personas y cómo podíamos alcanzarlas. Y al final, así como para resumir un poco todo lo que hicimos fue desarrollar un documento extenso. Mira, te lo puedo mostrar acá, te lo voy a poner en pantalla para poder mostrarlo a la gente. ¿Te puedo compartir pantalla, no? Sí, dale. Dale, vamos a ver. Ya, ahora sí. Entonces, lo que hicimos fue un documento larguísimo que no va a entrar en detalle de esto, pero con diferentes estrategias de cómo eventualmente la gente opinaba acerca de lo que veía en el sitio, qué eventualmente les gustaría ver, qué eventualmente les gustaría tener más, qué les gustaría tener menos, etcétera, etcétera, etcétera. Revisamos todas las secciones del sitio, consultamos por todas las secciones del sitio, consultamos por las diferencias que existían, por ejemplo, entre las personas que tenían acceso al sitio desde el punto de vista de tener una suscripción o una suscripción pagada. Incluso fuimos a preguntar directamente acerca del costo de la suscripción, si es que existía alguna posibilidad, por ejemplo, de que pagaran costos diferenciados por acceso a contenido del sitio, etcétera, etcétera. Y finalmente, por ejemplo, resultó de todo esto que el Financial Times obviamente no tomó todas las propuestas que nosotros le enviamos a ellos, pero sí tomaron algunas de ellas, por ejemplo, como esta que es
desarrollamos una estrategia como de desarrollar mini marcas con los periodistas, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que las personas valoraban mucho, no solamente el Financial Times, porque es un medio de tradición, digamos, que entrega información siempre verídica, fehaciente, sí, e interesante, sino que además, por ejemplo, ellos se metían principalmente por nombres de periodistas que ellos tenían y seguían literalmente en redes sociales, más allá de Financial Times, seguían, por ejemplo, a los periodistas de Financial Times en particular, por su propia expertise. Ustedes entenderán que, por ejemplo, los periodistas del Financial tienen expertise en, no sé, algunos serán expertos en la bolsa de valores, otros en comercio internacional, otros en macroeconomía, etcétera. Entonces, ellos seguían en particular a ciertos elementos y lo que nosotros propusimos fue justamente que se desarrollara como una propuesta de mini marcas, como potenciar periodistas para desarrollar mini marcas y que esos pudieran ser directamente propuestos a la audiencia que estuviese ingresando, como una forma también de tener no solamente el producto principal que era el financial, sino también un producto como un subproducto que era los periodistas. Y ahí, por ejemplo, apareció después, ya cuando nos enviaron la información de vuelta, digamos, de lo que habían desarrollado ellos, dentro de los elementos que ellos tomaron, por ejemplo, desarrollaron cosas en particular, por ejemplo, comienza a explorar que no existía antes, que fue parte de la propuesta de nosotros, para aquellas personas que eventualmente quisieran una suscripción. Se desarrolló una sección especial para que la gente explorara antes de adquirir una suscripción. Tuvimos también la posibilidad de proponer esto, que eran carrusel temático por informaciones, que le da la posibilidad, por ejemplo, a las personas de obtener y que la primera propuesta que ellos reciban al ingresar al sitio sea cosas temáticas que ellos ya preseleccionaron, o sea, me interesa saber acerca de comercio internacional, acerca de comercio naviero y otra cosa más. Entonces, eso le aparecían a ellos propuesto como el primer elemento en su sitio, o sea, súper personalizado. Y luego también, por ejemplo, desarrollaron lo que nosotros otra cosa de la que habíamos propuesto, que era una mirada ya a este subproducto que es como vender literalmente a los periodistas del Financial Times como una posibilidad de acceso también a la información. Esta foto no se pudo abrir, déjame revisar otra. Y en esa forma, en esa propuesta que hiciste, acerquémoslo un poco más a lo que es la innovación digital. Porque en cuanto a innovación, nosotros tenemos tres elementos que son siempre o que se recalcan cada vez que queremos trabajar en ámbitos digitales. Y ellos son innovar, uno, experimentar, y al momento de experimentar tenemos que arriesgar, ¿cierto? Pero no todos los medios digitales están haciendo esta manera de, o no se están atreviendo a arriesgar para poder desarrollar o innovar en nuevas narrativas, en nuevas estrategias. En base a eso, con la experiencia que tú tuviste en tus estudios en el extranjero y llevándolo ahora al plano local, ¿por qué tú crees que es necesario que los medios de comunicación formen parte en este desarrollo de innovación? Bueno, por esto mismo, la innovación va mucho de la mano también de nuevas posibilidades que tú tenés, por ejemplo, de poder generar recursos económicos también para el sitio. Ahora, todo esto requiere también una inversión previa, pues ese es el tema y ahí está la complicación también. Pues. Tú para generar, por ejemplo, este desarrollo, digamos, de Financial Times, no es que ellos nos pasaran todo a nosotros, nos dijeran, muchachos, ustedes hagan la cosa y nosotros avanzamos a partir de eso. Ellos mismos tienen equipos especializados de periodistas que no se dedican al desarrollo, por ejemplo, de contenidos periodísticos, sino que se dedican a la estrategia. Pues. Se dedican a estrategias de captación de suscriptores, se dedican a tratar de generar mayores contenidos, de generar contenidos especializados para esos potenciales suscriptores y tratar de conversar con ellos, literalmente, de captarlos, de que lleguen, de que se genere finalmente un movimiento de dinero a partir de un equipo especializado. Esa innovación que decís tú, ese riesgo que se tiene que correr, es parte del riesgo no solamente monetario del propio medio, sino que también el riesgo que se corre de repente teniendo equipos diferentes a solamente los contenidos periodísticos. Dentro de ese equipo,
qué es lo que actualmente tú ves y visualizas como a cargo de proyectos digitales? ¿Qué es lo que se necesita dentro del equipo? ¿Cuáles son las piezas que actualmente se necesitan para desarrollar estas nuevas formas de comunicación? Eh, Pucha, se necesitan muchos recursos. Se necesitan muchos recursos, se necesitan personas especializadas, ¿Como eh, cuál? se necesita... ¿Cuáles son las que, imaginemos, cuáles son las que tú necesitas para poder desarrollar un buen plan de comunicación digital hoy en día? eh, Porque hoy día todo le llamamos digital y lo digital se vende muy bien, pero aterricémoslo. O sea, para hacer narrativas digitales y sobre todo ahora las narrativas digitales tienen mucha interacción y lo que menos percibe la gente es que tienen interacción con las cosas que se hacen. Tú tienes grupos formados dentro de tu equipo. ¿Cuáles son los que crees tú que necesitas para poder desarrollar unas narrativas o narrativas que se expandan mucho más allá de poder contar una noticia en particular? Sí, lo que pasa es que en el mundo ideal podría tener equipos, por ejemplo, para el desarrollo de contenido, otro que piense más la estrategia, digamos, a corto y mediano plazo, a largo plazo, otro equipo que se dedique, por ejemplo, a intentar generar, como decías tú, interacción en redes sociales, otro equipo que en la medida que, por ejemplo, tuviéramos una suscripción, que no la tenemos por lo menos nosotros en nuestro sitio, un equipo que se dedique justamente a tratar de captar a la gente y otro equipo eventualmente que se dedique a intentar identificar esos temas que están calientes, digamos, y que requieren tener una, dos, tres patitas, digamos, extra como para poder generar contenido respecto a eso. Ahora, eso en el mundo ideal. En el mundo real, los equipos en general son equipos que son más bien acotados desde el punto de vista de la persona que trabajan, entonces finalmente terminamos haciendo trabajo que requiere mirarlo todo, finalmente. Y en ese mirarlo todo, de repente existe la posibilidad, por ejemplo, de que quizás no logres identificar todo lo que quisieras dentro del ámbito digital. Y eso ocurre constantemente y le ocurre a todos los medios. Eh, si tú te das cuenta, por ejemplo, en general los medios digitales, por lo menos lo más importante o los que más resaltan acá en nuestro país, hay uno en particular, yo te diría, que es el que está generando contenido distinto, que tiene una mirada también distinta en cuanto a las cosas que se publican, y es porque justamente tienen un montón de gente trabajando para ello. El resto más o menos son medios que en general cumplen y generan los contenidos necesarios para ver la audiencia, pero quizás les falta un poco más esta parte de innovación que estábamos conversando previamente. Es difícil darte una respuesta clara porque, claro, la realidad de repente te pega en la cara y desde la perspectiva que uno podría haber tenido de cuánto generar, de cuánto se puede generar, de cuánto se puede innovar, se requiere tiempo, se requiere espacio, se requiere gente y no muchas veces se tiene. Entonces, eh, yo creo que para poder innovar principalmente hay que tener personas que estén con espacio y tiempo para la creatividad. Y yo creo que es algo de lo que todos los medios en Chile acá Eso es lo carecemos, ¿no? que, sí, y eso es lo que carecemos. Pero bueno, en Sí, este mundo yo creo que finalmente el objetivo es que todos los medios puedan desarrollar su estrategia o las nuevas formas de comunicación a tener en los equipos que desarrollan estas narrativas, una amplia gama de profesionales, no solamente periodistas, sino que también hoy día vemos a audiovisuales, diseñadores, programadores, realizadores. Entonces, todo ese mundo logra crear lo que son las nuevas narrativas y es lo que nos está faltando. Y como tú decías, en el ámbito local solamente hay un medio que está eh, explorando a poder potenciar esa área. Ahora, en base a la experiencia que tú tienes en tu trabajo actual, ¿qué funciones crees tú que debe realizar hoy en día un periodista digital en los medios de comunicación? Pensando siempre en la innovación. Cuáles son los conocimientos que tiene que tener actualmente ese comunicador? sí, o sea, tienen que ser lo mínimo para poder desempeñarse en un ámbito digital, o sea, tenéis que saber acerca de edición audiovisual, ¿cachai?
tienes que saber acerca de edición de audio, de edición de fotografía, manejarte con Photoshop, manejarte con un Premiere Pro, con un Avid Media Composer. Son clave, son clave. Y yo diría que hace algunos años te hubiese dicho, oh, es un plus. No, pero hoy día es como, ya no es un plus, porque tenéis que saber manejarte en esos elementos. Eh, Redes sociales, sí o sí, tenés que saber manejar plataformas no solamente para revisión, digamos, para cuestiones personales, sino que también tenés que empezar a manejarte en las características propias de la Y plataforma de redes esta sociales labor, que te permiten, por ejemplo, generar contenido, ¿cachai? Publicar, monetizar, generar participación. claro, generar los tags necesarios para que ese contenido esté mejor identificado en una eventual búsqueda. O sea, son cosas que, y lo veo actualmente, ¿ah? Lo veo actualmente que con estudiantes con los que estoy en contacto, muchos de ellos carecen de eso y no se les entrega la herramienta todavía en la universidad. Será que todavía quizás la universidad le falta un poquito de entregar esa experiencia o ese conocimiento respecto a las herramientas que se usan en el día a día, pero yo te diría que, por ejemplo, en el entorno más cercano de periodistas, la mayoría, por ejemplo, no me atrevería a decir que tuvieron conocimiento sobre periodismo digital en la universidad, por lo menos los de mi generación. Yo me atrevería a decir que la mayoría adquirió esos conocimientos por afinidad simplemente, porque han estado apegados al periodismo digital, porque les interesa, etcétera, porque les interesa la edición, pero no diría que son conocimientos que se adquieren previamente, se van adquiriendo en el camino todavía. Entonces ahí, por ejemplo, ya se puede hablar de una posible carencia, digamos, desde la academia, desde la formación de periodistas. Como otras cosas también, si, digamos, es muy difícil como entregarlo todo en la universidad, pero, por ejemplo, tampoco te enseñan cómo ser un emprendedor de periodismo. ¿Cachai? Nadie te Y, lo hoy, enseña en la y hoy- universidad. y hoy en día yo creo que uno o los nuevos periodistas que están egresando tienen que apuntar a hacer su propia marca, su propio medio que finalmente pueda prestar un servicio o pueda crear una forma que les permita hacer un vínculo o un link con los medios actuales para poder desarrollar nuevos espacios o para poder implementar lo que ellos están creando. Y no solamente eso, sino que no estoy pensando solamente en la eventualidad de que tú seas un emprendedor de medios de comunicación, que puede existir esa posibilidad y tú desarrollar tu propio medio. Y a eso iba, que nadie te enseña respecto a cómo hacerlo, digamos. A todos nos enseñan probablemente en la universidad como periodistas que tenemos que ser periodistas, digamos, y trabajar en un medio de comunicación, pero no te dicen que existe eventualmente o no te muestran o no te entregan las herramientas para poder desempeñarte por tu cuenta. Y por otro lado, tampoco te enseñan, por ejemplo, cómo funcionan los medios de comunicación. Si, hoy en día el periodista tiene que tener no solamente ese conocimiento respecto a cómo funciona el entorno periodístico, sino que tiene que saber cómo funciona monetariamente, económicamente, cómo se sostiene un medio. Y eso tampoco te lo entrega. Por lo tanto, cuando empecé a hablar acerca del lucro en los medios de comunicación, acerca de recursos humanos, acerca de marketing, de publicidad, muchas veces podéis quedar pillo, porque en verdad no son cosas en las que los periodistas nos gusta acercarnos tampoco, porque tienen que ver con lucas, tienen que ver con números, ¿cachai? Por una cuestión natural, como que tendemos a alejarnos un poco de la parte de la matemática, pero es algo que probablemente tengamos que potenciar a nivel de academia, para que los periodistas también salgan con un conocimiento más acabado acerca de eso. Eso es parte de los elementos que probablemente faltan. Ahora, hablando de lo que sí debiera tener un periodista de entorno digital, insisto, tiene que tener conocimiento respecto a todas las herramientas de edición que existan, de transmisión, por ejemplo, de streaming, como estamos usando este StreamYard, o sea, tenéis que saber cómo hacer una transmisión a través de YouTube, por ejemplo, o a través eventualmente de Twitter, de Instagram, saber usar las herramientas de edición de las propias plataformas como Instagram, un TikTok. O sea, son cosas mínimas. Y más allá de eso, también saber identificar que cada una de estas plataformas tiene su propio lenguaje, que Tiene no es su la propio misma juego. publicación en Facebook que una publicación en Twitter. O sea, cambian los lenguajes porque cambian también los públicos y la propia plataforma tiene una, una identificación, digamos, una identidad distinta del tipo de publicación que uno espera ver en esa plataforma en particular.
Y ahora con todo esto, Felipe, con todo lo que hemos conversado, ¿qué es lo que tú has podido desarrollar dentro del sitio 24 horas o tvn.cl que ha intentado generar un lenguaje nuevo, ha intentado innovar de cierta manera en el área? A través de redes sociales, ¿qué programa, qué transmisión, qué información adicional ha entregado que no entregue propiamente tal el sitio? Ayudando a pensar que las narrativas hacia las distintas pantallas es totalmente distinta. Sí, mira, lo primero que tengo que decir, como para defenderme un poco, es que el primer semestre ha sido muy complejo desde el punto de vista del trabajo. Nos hemos dedicado mucho más a la parte más operativa que de pensar y repensar lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, hemos desarrollado algunas cositas y otras que están en el tintero, pero que sí o sí, por lo menos en lo personal, a mí me gustaría llegar a cabo. Una de ellas, por ejemplo, de las cosas que sí hemos hecho fue el desarrollo, por ejemplo, de un espacio deportivo que no teníamos previamente, son transmisiones, por ejemplo, de fútbol, digamos. O sea, estamos teniendo transmisiones con relato incorporado, digamos, con un relator que es Memo del Gol, un colaborador que tenemos en 24horas.cl y que nos permite hacer transmisiones completas, digamos, de los 90 minutos de los partidos. Cómo se hace, digamos, en entornos digitales que no tienen la posibilidad, obviamente, por derecho de transmitir los partidos de fútbol. Entonces, tiramos con imágenes, tiramos en estudio, digamos, a los relatores y hacemos una transmisión, cosa que hasta el momento por lo menos no hacen otros medios. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos un contenido que trata de marcar una diferencia respecto del entorno, respecto del resto de los medios. Eh, Más allá de eso también tenemos previo a mi llegada, pero hay un elemento también que destaca harto, que es la presencia del llamado Showcast, que es una plataforma solamente con contenido de audio para quienes quieren y gustan, por ejemplo, de los podcasts, de poder escuchar todos los programas o entrevistas solamente en audio. Ahí tenemos, por ejemplo, un podcast también que resalta mucho, que yo lo encuentro una genialidad y marca una diferencia abismal, digamos, de solamente la parte informativa o noticiosa, que es el podcast de Franco Ferreira, que se llama Ese de Señor Franco Brown, Cortés. sí. Que marca una diferencia gigante, porque es un programa totalmente distinto de lo que habitualmente uno vería en 24horas.cl. Es un programa muy adaptado y, por ejemplo, si hablamos de lenguaje y narrativa, que me he preguntado harto, ahí tenéis una narrativa totalmente distinta. Porque los podcasts no pueden ser solamente como ocurre con muchos medios. Si tú buscas en Spotify, te vas a encontrar con medios que lo que hacen es in-out a las entrevistas de la mañana y lo suben No y lo suben forma, y lo ponen podcast, ¿cachai? Pero eso no es un podcast. Un podcast está pensado con una forma distinta, con una narrativa distinta. Y me parece que el Cervantes como usted le pega al palo justamente con tratar de posicionar temáticas distintas eh, y también a través de una forma distinta de hacer o de contar cosas que no resultaron, que con podrían un, haber resultado, pero no resultaron. con un relato que apunte específicamente a esa audiencia que le gusta disfrutar, en este caso, de los podcasts. Sí, pues, Eh, finalmente, como para terminar ese punto, hay un elemento en particular que a mí me encantaría desarrollar ya, pero también por tema justo eso está relacionado con la pregunta que te dejan aquí, es si pudieras soñar, ¿qué sueñas? ¿Qué se podría implementar en Chile con los conocimientos adquiridos? Te preguntan ahí en línea. Sí, le mando un saludo a Golondrina. Yo creo que es como mi gran anhelo desde que llegué para acá, es un poquito implementar la estrategia no diría de estudio de audiencia. Yo creo que el estudio de audiencia es el objetivo interno, primario, pero el resultado final es totalmente distinto a eso, que es tratar de, de cambiar la perspectiva de la audiencia respecto a los medios, porque estamos hace mucho tiempo, hace muchos años probablemente, como gremio completo de periodistas, combatiendo la la rabia, el enojo de la gente por los contenidos que se entregan y eso ha generado desconfianza, ha generado lejanía, ha generado que la gente muchas veces no nos crea, ¿cachai? Literalmente. Eh,
y uno está metido en eso, porque uno como periodista obviamente se siente súper complicado cuando tú das el todo por el todo, digamos, por tener la información correcta, para tener los distintos puntos de vista, y resulta que después simplemente porque hay una tendencia a no creer en los medios de comunicación y a no... A, a- hay una tendencia a unirnos a esta desconfianza que se ha generado a nivel de instituciones, no solamente del Estado, sino que también de los medios de comunicación. Al final somos como parte del establishment y eso ha provocado que nosotros nos vengamos un poco abajo en la relación con la audiencia. Es nuestra culpa también, porque obviamente nosotros tampoco hemos hecho los esfuerzos para ir a conversar con esta audiencia directamente. No le hemos preguntado directamente qué quieren ver. No es lo mismo tener, por ejemplo, estas típicas empresas, digamos, de estudios de audiencia, que le entregan el informe a la planilla gerencial del canal y le dicen, oye, mira, estos son los números y esto es lo que la gente quiere ver. Quizás los números no son altos porque sea bueno, sino que son altos porque la gente lo criticó tanto que está arriba, ¿cachai? Entonces, eh, quizás no hemos ido a preguntarle a la gente qué quiere ver y cuáles son sus anhelos y cuáles son sus expectativas respecto a los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los proyectos que me gustaría llevar a cabo tiene que ver con eso, con intentar generar alguna estrategia, con intentar generar espacios para que la ciudadanía también tenga presencia, pues, pero una presencia real, digamos, no solamente en números, sino que una presencia real con sus anhelos, sus expectativas, sus requerimientos, sus intereses, su vida personal, etcétera, y que eso se vea reflejado. La Yo creo que, participación, yo creo que la esta es la... participación yo creo que es súper importante. No puedes dejar de lado a la audiencia porque finalmente los que buscan poder ser parte de estos nuevos relatos que se están construyendo. Entonces, Oye, ahí hay una cuestión en particular en la que se podría avanzar, pues, que tiene que ver con intentar reconquistar a esa gente, pero no reconquistarla con la perspectiva de lo que uno suele escuchar, como pongamos o potenciemos los programas o, digamos, hagamos nuestra propuesta, no, o sea, que ojalá la propuesta parta de la gente, ¿cachai? Para generar un espacio distinto. Eh, ahí a- a- te están haciendo una pregunta ahí, Felipe, en la línea. Dice Gonzalo Valenzuela, ¿cuál crees tú es la mirada del futuro que deberían tener los periodistas en este nuevo escenario? ¿Hacia dónde debe ir la disciplina en conjunto con estas nuevas herramientas que se están trabajando, sobre todo en las plataformas multimedia? En lo personal, yo te voy a hablar en lo personal, pero en lo personal, y lo uno con lo que estaba diciendo antes, existen y tenemos a disposición todas las herramientas de análisis, de contacto, de análisis porque tenemos la información en datos, digamos, de cuánta gente está visualizando o viendo nuestro sitio, el tráfico, etcétera. Tenemos la posibilidad de ver cuántas interacciones hay en redes sociales, tenemos la posibilidad de contactar directamente a gente si es que fuese necesario conversar con ellos a través de cualquier plataforma, digamos, a red social, tenemos la posibilidad de conversar con ellos a través de videollamada, tenemos posibilidad, o sea, está todo a nuestra disposición para poder contactar a la gente y conversar con un Gonzalo Valenzuela o conversar con un Luis Contreras, ¿cachai? Pero no lo hacemos. Eh, quizás por falta de mirada, quizás por falta de tiempo, por falta de equipo, que ya lo hemos conversado en extenso, son elementos que no se pueden dejar de lado, digamos, al momento de hacer ese análisis. Pero yo creo que hacia allá deberíamos ir todos a reencantar a la audiencia, pero en contacto directo con ellos, haciéndolos parte, digamos, de incluso las decisiones que podemos tomar para desplegar contenido en el sitio, para desplegar contenido en la red. Yo creo que hacia allá deberíamos apuntar. Hacia allá, por ejemplo, han apuntado medios como el Post, que de hecho tiene un espacio famosísimo, que era un espacio, bueno, no tan famoso quizás acá en Chile, pero en Estados Unidos sí fue un elemento de estudio y todo, pero el Post tiene una sección perdón, el Times, un espacio dedicado a la cocina, ¿cachai? Y que comenzó como una publicación de típica sección, digamos, de elementos de cocina, ¿cómo se llaman? La receta, digamos, recetas de cocina.
Y partió como una cuestión unilateral, digamos, como siempre unidireccional, digamos, una propuesta del Times hacia abajo para que la gente, digamos, tuviera acceso a recetas, etcétera. Pero se le ocurrió abrir como un espacio de foro de conversación y fue tal el nivel de explosión, digamos, de esa sección, por ejemplo, con la participación de la gente, con la interacción de la gente, con sus propuestas, que finalmente, por ejemplo, el sitio se terminó transformando, la sección se terminó transformando en una sección prácticamente liderada e impulsada por la ciudadanía, que comenzó a publicar sus propias recetas, pues, y empezó a mandar recetas y se comenzó a explotar el tráfico en este sitio y al final se terminó transformando en una comunidad de personas, de usuarios que terminaron apoderándose, entre comillas, digamos, de esta sección, con sus propias ideas, con sus propias propuestas, con su propio interés, digamos, de tener recetas variadas y propias ahí publicadas en el sitio. Así que ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de cómo se puede interactuar con la Con la gente audiencia. a nivel de que ellos mismos terminen, digamos, eh, siendo parte real y en mayor medida de una sección de un sitio, por ejemplo. Oye, Felipe, mira, vamos a la última pregunta. Dice sobre ese tema. ¿Están los medios grandes escuchando a sus periodistas sobre qué contenidos crear? Tú que estás a cargo de equipos y dice, o los periodistas vamos a tener que emprender para crear el contenido que queremos. Alejandro Vega. Eh, Alejandro, ¿cómo estáis? Yo te diría que sí. Yo te diría que los medios grandes, por lo menos, y en nuestra experiencia personal, o sea, en mi experiencia personal y en nuestra experiencia como 24horas.cl, o sea, la jefatura estamos abiertos a recibir propuestas, a trabajar sobre esa nueva propuesta, etcétera. De nuevo caemos siempre en lo mismo, digamos. Escuchamos la propuesta, pero es difícil concretarlo. O sea, yo, esta idea que te comentaba, por ejemplo, me encantaría haberla concretado hace mucho tiempo y no lo logramos hacer porque tiempo, porque espacio, porque nada, trabajo diario y trabajo constante. Eh, Pero me- me- tú dices que están escuchando realmente. yo diría que El tema es que no hay mano. lo que pasa es que en el entorno digital y el equipo digital no es un equipo gigante, pues no tenemos una jerarquía de gente por la que hay que pasar y conversar hacia arriba, ¿cachai? Y esperar un visto bueno. No, nosotros la propuesta por lo menos que se han hecho es como, ya, pues démosle, ya, démosle, y le damos, ¿cachai? En nuestro espacio, insisto, en nuestro espacio. Porque si efectivamente Alejandro me pregunta, por ejemplo, respecto a más televisión, y esto lo llevo, digamos, a todos los medios de televisión, que está ahí, televisión con la tradición que tiene, con la estructura y jerarquía que tiene, con el impacto también que genera, claro, es mucho más difícil pues, hacer llegar propuestas. Ahora uno siempre ve cambios, pues entonces uno tiende a pensar que efectivamente siempre hay propuestas que quizás no todas vienen desde la jefatura, sino que muchas vienen desde propuestas de periodistas. Eh, Ahora, como periodista, siempre hay que estar proponiendo, siempre, independiente que te digan que no. Pero siempre hay que estar proponiendo, pues, y eso es parte también de ser como como dice Alejandro, como un emprendedor, digamos, interno dentro de los canales. No es necesario tener la tremenda idea y que revolucionar los medios de comunicación. No, de repente con cosas chicas se puede partir y terminan transformándose en cosas más grandes y permanentes en el tiempo. Pero claro, no lo haría tampoco bien de un periodista no estar proponiendo ideas nuevas, pues. Yo creo que esa es la idea, pues, también. Bien. Felipe, ha pasado aproximadamente 40, 50 minutos que estamos teniendo esta interesante conversación con Felipe León, que es un innovador, yo creo, y que viene con ideas frescas, viene con ideas nuevas, solamente falta implementarlas. Y esto nos hace reflexionar que la nueva forma del periodismo, de los comunicadores que son periodistas, es poder obtener mayor conocimiento y mayor conocimiento para poder crear estas nuevas narrativas. Y para poder crear estas nuevas narrativas, estos nuevos relatos, se necesita la constante capacitación y en eso lo hago el link con
nuestro diplomado de postproducción audiovisual y motion graphic que impartimos en la Universidad Finisterra, donde tenemos una amplia gama de profesionales que en sus distintas versiones nos han ido acompañando y tenemos un foco en especial hoy en día, sobre todo en la creación de este webinar, por aquellos periodistas que se han interesado en este programa, porque les permite obtener esos conocimientos que les va a, a poder potenciar esa área de innovación, de creación, sobre todo en las plataformas Adobe, edición de video, edición de audio, gráfica, etcétera. Así que, Felipe, te quiero dar las gracias. ¿Quieres dar las gracias a todo nuestro público que hemos tenido el día de hoy? A Golondrina y Felipe, te agradece por la respuesta. Sí, pues un saludo para todos, por supuesto. Oye, respecto a eso que estabas diciendo de motion graphics y postproducción, digamos, o sea, también, pues un plus, pues. Es un plus tremendo tener gente que sepa editar video, que sepa generar, no sé, pues, usar motion graphics o After Effects, ¿cachai? O sea, el que sabe eso tiene un pasito más adelante y esas cosas se notan después cuando está en la sala de redacción también. Y como dice Felipe, él dice que existe la plataforma, no existen jerarquías amplias en el mundo digital para poder llegar a crear un contenido, sino que basta con tener la idea, y si la idea no te la compran en un comienzo o no la toman un poco en cuenta, tenés que seguir insistiendo y poder seguir creando y seguir mutando esa creación. Sí, pues si tenías conocimiento, por ejemplo, para generar, en este caso, contenido, por ejemplo, como lo que genera usted en el diplomado, Luis, claro, también, pues tú podés llegar con la propuesta hecha, pues, llegáis con el prototipo, digamos. Mira, eso es lo que quiero hacer. Ya, ¿y quién lo puede hacer? No tengo equipo. Lo puedo hacer yo, pues. ¿Cachai? Listo. Démosle. Ahí está, yo creo que ahí radica la diferencia, sobre todo en el ámbito local. Bien, con esto terminamos este webinar. Ah, mira, ahí Salazar te dice cuál sería para ti una buena estrategia para atraer suscriptores en un medio digital, considerando la actual información que es de forma gratuita. Cerremos con esa respuesta, Felipe, y te agradecemos por haber participado en nuestro webinar organizado por el Diplomado de Postproducción Audiovisual y Motion Graphic de la Universidad Finisterra. Sí, está difícil. Yo creo que para los medios que ya no tienen suscripción, la resistencia, esto solamente es la teoría, porque no tenemos la práctica, y ese es otro punto que quiero tocar, pero la resistencia que podría existir de la audiencia, por ejemplo, a pagar por abrir un modelo de suscripción, por ejemplo, en nuestro sitio o en cualquier otro sitio, digamos, de los medios más conocidos, eh, puede generar una resistencia grande en la audiencia, porque se te puede ir mucha gente. La tercera es un medio que hace mucho tiempo está ofreciendo suscripciones, pero ofrece suscripciones con contenido, digamos, adicional a los que ya tiene. Es una posibilidad. Lo mismo con el Mercurio, digamos, que te ofrece la posibilidad de tener este plan, digamos, digital, más el plan de papel digital, que no sé si vale mucho la pena, por lo menos, para tener el papel digital. Pero yo creo que es más difícil aplicarlo a un medio que ya es obviamente gratuito que hacer, por ejemplo, lo que hizo Zipper, que desde el principio dijo hagamos suscripciones y vivamos un poco de eso. Y por lo menos en el caso de Zipper, y cada medio tendrá su propia estrategia, yo creo que no hay una estrategia definida respecto a eso. Zipper optó, por ejemplo, por ser un medio que golpea con informaciones, golpea con investigación periodística y siempre tiene exclusivas que son interesantes. Además, súper bien reporteadas, con periodistas de investigación tremendo, con investigaciones también que son tremendas. Y esa es su forma como de mantener una base probablemente de suscriptores, y además que la ha ido súper bien. Siempre se ha logrado mantener metido durante mucho tiempo ya, según tengo entendido, la base de suscriptores solamente ha ido creciendo. Y son personas, digamos, que simplemente por interés logran generar esta donación o suscripción para que el medio subsista. No hay una fórmula, creo yo, para una estrategia de suscriptores, pero siempre creo que es más difícil cuando un medio ha sido, por tradición, siempre gratuito, y de repente te ponen un paywall de frente como para poder acceder a contenido.
Es complejo y requiere repensar todo lo que está haciendo, desde cómo alcanza a la audiencia, hasta qué contenido ofrece, po, sobre el paywall y detrás del paywall. Ya, pues, muchas gracias, Felipe. Agradecemos a todos los participantes que estuvieron ahí con sus preguntas y que pudimos hacérselas llegar a Felipe y poder tener esta interacción, lo que tanto apuntamos y lo que estuvo dentro del marco de esta conversación con Felipe León, que es editor jefe en contenidos digitales de 24horas.cl y tvn.cl. Te agradezco la disposición, Felipe, suerte y gracias por haber dedicado este tiempo para hablar con nosotros. Ya, pues un abrazo para todos ustedes, un abrazo para ti, Luis, abrazo ahí para Alejandro Vargas, Salazar Music, Golondrina, Hugo Marambio, Miguel Gieres. Saludos para todos ellos también que estuvieron conectados. No sé, la gente de Facebook, no la vi, así que, pero mando saludos a la gente de Facebook. Estoy leyendo solamente los de YouTube. Vale, nos vemos, que estén muy bien. Gracias, Felipe. Chau, chau. Chao.